comencemos. Entonces, pues bueno, hoy vamos a ver tercer ojo. Es uno de mis favoritos. Claro que uno no debe considerar que hay unos que son más importantes que otros. No, todos son igual de importantes porque pues tenemos todas estas, digamos, frecuencias que uno tiene que tener alineadas en el cuerpo. Los chakras, quería mostrarles estas imágenes porque yo creo que acá nos queda un poquito más fácil de ver o de entender cómo están relacionados con el sistema endocrino. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado que la manera en que nosotros captamos la realidad es a través de los 5 sentidos, ¿cierto? Entonces, mis ojos, mi olfato, mi gusto, mi tacto, mi oído, me dan una información que yo voy a procesar en mi cerebro. ¿Cómo la voy a procesar o cómo va esa información? A través del sistema nervioso. Cuando llega al cerebro, sabemos que allí pues tengo almacenado todas estas creencias, mis valores, mi educación, lo que ha formado mi personalidad, ¿no? En este cuerpo, en esta encarnación, en este periodo de vida. Entonces, según como yo tenga ese sistema de valores en mi cerebro, voy a interpretar esa realidad y esa interpretación de la realidad me va a generar una emoción. Y esa emoción sale del sistema endocrino. Y se comunica en el cuerpo a través del sistema nervioso. Así es como funciona. Esto funciona más rápido que la velocidad del pensamiento, es por decir algo. Veo una araña, ¿cierto? La araña la capto con mis ojos. Según mi sistema de creencias, toda la vida me han dicho arañas peligrosas, venenosas. Entonces, entra esa información de ver la araña a mi cerebro y inmediatamente el sistema endocrino dice, oiga, cuidado, pilo, ¿no? Entonces, empiezo yo a generar adrenalina acá del sistema renal, de las glándulas suprarrenales que dicen, atención, supervivencia, ¿sí? Y esa comunicación al sistema nervioso también me va a generar una reacción química física. Entonces empiezo a sudar, o me pongo a llorar, o empiezo a gritar, y devuelvo una respuesta a ese medio que me mandó esa señal. ¿Sí me hice entender el camino? Entonces, todo lo que yo vea con mis sentidos, lo voy a interpretar en el cerebro va a interpretarlo con una emoción, todo lo que sea cerebral, todo lo que sea comunicación de la espina y todo esto es nervioso. Pero cuando hace ese clic en la emoción, que la mayoría de las veces es subjetivo, como vamos a ver ahorita cuando veamos el chakra del tercer ojo, se vuelve ya del sistema endocrino. Pero realmente están siempre muy conectados porque ese soltar de hormonas pues va a volver a afectar el sistema nervioso. Entonces es como que están funcionando así todo el tiempo. Acá vemos los chakras, ¿no? Entonces el chakra de la raíz es el de abajo, que se acuerdan que son conito hacia abajo, igual que el chakra de la corona va hacia arriba, mientras que los demás van en sentido horizontal. Habíamos visto el naranja, que es el tántrico o el sacro, vamos a ver el manipura, que es el plexo solar, el del corazón, de la garganta, y el del tercer ojo, que es el que vamos a ver. Acá atrás hay uno como diferente, fíjense que casi todos el de la garganta pues corresponde casi al mismo punto atrás, el del corazón es el mismo punto adelante y atrás, pero en cambio este, que se llama como la silla de la conciencia, o Bindu, tenemos acá el tercer ojo, pero en cambio el otro está aquí abajo, sale por aquí abajo, sale del subconsciente. Entonces, digamos que cuando uno abre el tercer ojo, no abre al tiempo la silla de la conciencia. La silla de la conciencia requiere otros trabajos para abrirlo. Todo lo que se abra de silla de la conciencia va a tener que ver con la realidad de los sueños. Y lo que abramos del tercer ojo va a tener que ver con ese sexto sentido. El sexto sentido es maravilloso porque es más allá de los 5 sentidos. ¿Sí? Es como, no lo estoy viendo con los ojos, no lo estoy viendo, no lo estoy escuchando con mis oídos, no lo estoy tocando, no lo estoy probando, ¿no? Pero sé que hay algo más. Por eso dicen que las mujeres tenemos como un poquito más desarrollado ese sexto sentido, porque nos podemos conectar con la realidad de una manera diferente. No todo tiene que ser un fact, no todo tiene que ser o sea, como algo tangible. Para mí hay algo más allá que también me está hablando, un lenguaje no verbal que está ahí. Eso es lo que se llama el sexto sentido. Cuando hablamos de decir, oiga, siga su corazón, pero ¿qué te dice tu corazón? Es que uno por dentro siempre sabe, ¿cierto? Como que hay algo que te dice una vocecita como,
esto es así o esto no es así. Bueno, entonces aquí viene nuestro repaso. Entonces tenemos el chakra de la raíz, que el elemento es tierra, y que los temas que habíamos tratado principalmente eran seguridad, ¿se acuerdan? Supervivencia, todo lo que tiene que ver con los orígenes familiares, con tus raíces, esto te va a dar la estabilidad en tu vida. Y también tratamos como temas o digamos como miedos o como traumas de vidas anteriores, o sea, lo que uno trae, que tiene que solucionar en esta vida también. Y todo esto te va a dar vitalidad, seguridad, sentido de pertenencia a la tierra, amar tu vida, etc. Entonces ese es el primero, ¿no? Habíamos visto que estaba localizado en la espalda, en la base de la columna, en la parte de abajo, y que tenía que ver también con los huesos, las piernas y los pies. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita que les contaba las primeras que se conectaron, que pues tenía un tema en el talón, bueno, pues estamos hablando de chakra de la raíz. Y como vimos en otra clase, si uno va y mira a ver por qué me está pasando esto, además que es curioso porque ya estoy encontrando un patrón repetitivo. Hace un año exactamente, bueno, un año y un par de meses, yo me tronché un tobillo y fue también el tobillo derecho y también me inmovilicé. Entonces, ¿qué me está diciendo la vida? Que repito y repito, que me pasen 15 días o 20 días que no pueda mover. Que te quedes quieta. Sí. Hay varias cosas, hay mucho que aprender, exacto. Pero fíjense, o sea, como que 2 años o casi 3 años seguidos que me pasa lo mismo, pues definitivamente eso es una señal, ¿cierto? Es como que la vida me está hablando, hay que escuchar algo allá. El sistema es el sistema óseo y las articulaciones. Y el sonido es LAM, como lo hemos trabajado, y esto en la práctica que definitivamente espero que pueda hacer dentro de 8 días, pues tenemos que hacerlo todo el tema de los sonidos. El chakra sacro, el elemento es agua. ¿Recuerdan más o menos qué era el sacro? ¿Cuál era el tema? Sin leer, de lo que se acuerden antes de leer. El tema era la felicidad, ¿se acuerdan? Que era como el origen de donde yo creaba mis proyectos, entonces estaba muy conectado con la creatividad, mi satisfacción sexual, mi sensualidad, caracterizada como aquello que me hace único en la vida, el bienestar, que el bienestar es como, o sea, sentirme bien con la vida, es como la definición de ser feliz, ¿no? No de estar toteado de la risa, sino que, o sea, me siento bien conmigo mismo, siento que las cosas que yo hago son positivas, siento que he creado un entorno amigable alrededor mío, entonces todo esto me va a permitir fluir y me va a dar energía. Cuando yo siento que no estoy haciendo las cosas bien, cuando yo siento que no estoy en el lugar adecuado, cuando yo no me siento bien con mi cuerpo, etcétera, todo eso va a drenar mi energía. Los órganos en el cuerpo pues son el aparato reproductor, las glándulas renales y se va a representar también con los músculos. Entonces, por ejemplo, si vemos una persona que tenga flacidez muscular, vamos a ver que es una persona que se ha dejado un poquito respecto al chakra sacro, ¿ok? Que va a tener una deficiencia allí. Vamos a ver que el sistema, digamos, son todos los fluidos del cuerpo, porque estamos hablando del elemento agua, y todo el tema que tenga que ver con la reproducción, ¿no? Genital, urinario, y el sonido va a ser BAM. ¿Tenemos alguna pregunta de del sacro? ¿Se acuerdan más o menos? El color naranja. Bueno, muy bien. Luego vimos el plexo solar, que es este sol interno, el sol amarillo. Willy, estoy en clase para que no haga ruido por con las llaves. Tranquilo. Bueno, entonces vimos el plexo solar que se representa con el elemento fuego, la confianza, el autoestima, la fuerza de voluntad, la felicidad, la aceptación hacia la vida. Entonces, esto va a abarcar todos los órganos de la digestión. De hecho, habíamos hablado que si tengo una situación difícil que me cueste aceptar, pues voy a de pronto a vomitar, ¿cierto? Algo que me cuesta digerir, entonces voy a poder, de pronto me da diarrea o algo así. Entonces, son todas estas cosas que mi metabolismo digiere o no digiere fácilmente. El sonido va a ser RAM. Esta fuerza de voluntad
se activaba con todos los deportes que eran mover como el centro de tu cuerpo. Entonces dijimos tenis, golf, hula hula, todo lo que mueva como el centro de tu cuerpo. Y también hablamos que el chakra de la raíz, el sacro y el plexo solar son los vitales que nos hacen como animales, digamos. En el momento en que nosotros trascendemos o podemos tener alineados estos, podemos salir a otras realidades, que es el paso del chakra del corazón, que ya vamos a ver, el elemento es aire y son cosas como ya más intangibles. Entonces, quien tiene el chakra del corazón abierto va a experimentar amor incondicional, compasión, perseverancia, perdón. Entonces, todos estos otros temas que nos conectan como a dimensiones más intangibles, ya no tanto físicas, pero que definitivamente nos abren como las puertas a otras realidades. En el cuerpo, pues es obviamente el órgano del corazón, los pulmones, que son todo el tema de aire, y los brazos, que es como yo recibo energía y cómo doy energía. ¿Alguien se acuerda cuál era el lado de recibir y cuál es el lado de dar? El del dar es el derecho. Sí. Yo recibo por el lado izquierdo y doy por el lado derecho, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que yo vaya sintiendo en mi cuerpo. Entonces, qué tan fácil para mí es dar, qué tan fácil para mí es recibir. Y de la misma manera, el lado izquierdo, que va a representar todo el área emocional, y el lado derecho, que va a representar todo el área de los pensamientos, ¿no? Mi parte consciente. Muy bien, entonces del chakra del corazón estamos hablando del sistema cardiovascular y del sistema inmune. Y por eso vimos la glándula timo, que es cuando tú dices yo, donde te tocas el pecho. Si quieren, toques el pecho y digan yo. Yo, ese es el timo. Y vimos cómo limpiarlo. Exacto. Entonces, esa es la clave para mantener el sistema inmune. El sonido es yang. Luego vimos la garganta, que es... Adri, perdón, ¿cómo se limpiaba el timo? Habíamos dicho que se limpiaba así, como así. Ah, ok. O con tapping. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si están en la ducha y quieren subir su sistema inmune, quieren abrir su corazón, pueden hacer eso. Y si lo hacen frecuentemente van a encontrar como hartos cambios, que es bien interesante. Bueno, ahora vamos a ver la garganta. Bueno, ya la vimos. Este es repasito, resumen. El elemento es éter, también mucho más intangible. Está relacionado con la creatividad, con la comunicación. ¿Se acuerdan de toda la comunicación verbal y la no verbal? Mis gestos, mis modos, todo. Todo tipo de expresión y todo tipo también de escucha. La palabra es creación. O sea que, digamos que tú tienes una semilla de una idea que obviamente es producto de tus orígenes, de tu familia, del momento en que naciste, vienes a traer este propósito. Si tú estás fluyendo con la vida, entonces esa idea se va a empezar a manifestar. Si tienes la fuerza de voluntad, la vas a hacer. Con pasión, con perseverancia, entonces el corazón va a disponer para que tú brilles con esta idea que tienes. Pero en el momento en el que la dices, es la primera instancia en que sale de ti. ¿Sí? Y en el momento en que sale de ti, que se la comunicas a otro y otra persona cree en esa idea que tú estás generando, ya dos o más unidos en mi nombre es realidad, es manifestación. Entonces se empieza a generar como cuando uno tira la piedrita y salen todas las ondas. En el momento en que tú dices una cosa, empiezas a generar realidades. Entonces por eso la importancia de ser consciente de lo que nosotros decimos. Los órganos son la garganta, los oídos y la boca. Y el sistema es el sistema respiratorio y todo lo que regula la temperatura. Incluso el equilibrio. El oído también está muy relacionado con el equilibrio. Entonces, si yo algo no quiero oír o no puedo oír, me cuesta trabajo saber que eso existe, entonces voy a empezar a perder el equilibrio. El sonido es ham. ¿Listo? Y bueno, pues hoy vamos a empezar a ver el tercer ojo. El tercer ojo y la coronilla, bueno, obviamente son cosas que nosotros tenemos ahí, pero ya desarrollarlos implica una mayor disciplina.
implica realmente hacer cosas que digamos que para nuestra cultura no son las más comunes, como la meditación, como la contemplación, o sea, estamos como contrarios a lo que son estos, al desarrollo de estos chakras, ¿sí? Por eso se desarrollan tanto como más al final de la vida. Digamos que la garganta, cuando tú empiezas a ser consciente de que tú mismo creas tu propia realidad y todo eso, pues estamos hablando como de los 50 años y eso, pero el tercer ojo, o sea, ese sexto sentido, muchas personas lo tienen desarrollado desde chiquito, pero muchas otras personas realmente caen en cuenta de su sabiduría, de dividir sus pensamientos, en ser conscientes de qué pueden pensar y qué no pueden pensar y cómo repercute eso en su cuerpo y en su realidad a una edad muy tardía, ya después de los 60, 70. Y definitivamente regresar a la conexión con Dios, que es la coronilla, que es como a ese espíritu. Muchas personas lo tienen ya es bien, cuando ya son bien viejitos. Ojalá uno lo pudiera tener desde antes, pero realmente como funciona en nuestra cultura, es como hasta el final de la vida. Bueno, el tercer ojo, el elemento va a ser la luz. Nos va a desarrollar todo el tema de la intuición, nos va a permitir tener buena concentración, buena memoria, ser más sabios. ¿Qué es ser más sabios? Es tomar decisiones como más importantes para lo que significa tu bienestar y el bienestar de los que te rodean. Eso es ser más sabio, no más inteligente, porque es que la inteligencia se confunde con me aprendí todas las tablas de multiplicar. Entonces hay genios que se suicidan. Entonces pues no fueron más sabios, ¿cierto? La sabiduría realmente es como aprender a vivir bien, tranquilo, en paz. El tercer ojo involucra todo el tema de tus pensamientos, de tu claridad mental, de tomar decisiones. Y si tú tienes un chakra del tercer ojo abierto, vas a vivir el presente. Si tu chakra del tercer ojo está fuera del balance, tú estás viviendo en el pasado, con tus problemas, con lo que pasó, con lo que te arrepientes, con lo que quisieras cambiar, etcétera, o en el futuro, con lo que todavía no soy, pero que algún día anhelo, etcétera. Entonces, como el tercer ojo abierto te permite vivir en el presente, es una cosa que recalcan tanto todos los gurúes espirituales. Viva el presente, no se preocupe por lo de atrás y lo de adelante, viva el presente. En el cuerpo va a representar la cabeza, los ojos y los 5 sentidos. ¿Listo? Recuerden que esos 5 sentidos, estamos hablando de este sexto sentido, es como la suma de todos los sentidos, porque abrir el tercer ojo te agudiza esos sentidos, hace que tu visión vaya más allá, hace que tus oídos vayan más allá, te agudiza todos estos sentidos. El sistema es el sistema nervioso y el sonido va a ser OM. Y les adelanto para la próxima clase de la coronilla que el elemento es el espíritu. El tema es como la unión con lo espiritual, con lo divino. Es la libertad total, sentirse completamente libre, sentirse lleno, que no te hace falta nada, dejar a un lado por completo todo lo material y ser muy empático, como entender que todos somos uno, esa conciencia de la unidad, que te une con todo, no solamente con las otras personas, con los animales, sino con todo lo que está en esta realidad. Es entender que, que todos somos diferentes manifestaciones de Dios en acción. En el cuerpo se representa por la médula espinal, el tronco encefálico, que ahorita se los muestro en un dibujito en la parte trasera del cerebro, y es la unión de todos los chakras. Por eso es que el blanco es esa unión de todos los colores, ¿no? Para que tú realmente puedas conectarte con la divinidad y con el potencial que te implica ser un superhombre. Cuando uno está en temas de desarrollo de la coronilla, es como que tú realmente disfrutas todo tu potencial. O sea, te empiezas a ver que tu inteligencia se agudiza, que tu parte física es mucho más activa, mucho más potente, que puedes respirar mucho más hondo y que respirar te lleva a otros estados. O sea, es como realmente utilizar el potencial al máximo. Por eso involucra todos los chakras. El sistema es el sistema endocrino, es ese control, ese dominio de tus emociones, es ese dominio
sobre los sentidos, porque también vamos a ver que pues en todas las tradiciones espirituales nos habla del engaño de los sentidos. ¿Por qué es un engaño de los sentidos? Porque es la interpretación de tu realidad de acuerdo a tus creencias y a tus valores. Pero siempre hay una segunda versión, siempre hay una forma de ver el vaso medio lleno. O sea, es como salirse del ego, que es lo que genera mi personalidad. Y el sonido es el silencio. Para entrar realmente en el desarrollo de la coronilla, tenemos que permanecer en silencio. Escuchar esa voz interior. Bueno, entonces comenzamos con el chakra del tercer ojo. Perdón, les explico acá. Este es el símbolo de Om, y como ese es el sonido, entonces por eso puse este dibujito acá. Cuando vean como este 30, es Om. Bueno, este es el centro de la intuición y de la sabiduría. Entonces ya les expliqué qué significa esa intuición, ¿no? Esa intuición es comprender la realidad un poco más allá de lo que simplemente me dicen los sentidos. ¿Y qué es la sabiduría? Aprender a vivir bien. Aprender a vivir bajo la ley del amor. La ley del amor es todo lo que yo haga por mí, por amor, digamos, y todo lo que yo haga por los demás, mientras yo defienda la vida en toda su expresión, estoy viviendo bajo la ley del amor. Cualquier atentado contra la vida, que puede ser a mi persona o a cualquier ser vivo o a cualquier situación, o sea, donde haya una mala intención de mi parte, estoy dañando o afectando la ley del amor. Cuando yo pongo primero el ego o pongo primero como mi bienestar personal sobre el bienestar colectivo, estoy afectando esta ley del amor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me estoy desconectando de entender que todos somos uno. Bueno, acá les voy a explicar un poquito cómo funciona. Entonces tenemos este corte cerebral, ¿sí? Como es un corte por la mitad, donde vamos a encontrar la glándula pineal, que es justamente de la que vamos a hablar, y la glándula pituitaria. La pineal la vamos a ver con la coronilla. La pituitaria está acá, está como rodeada de un hueso que es esférico, es redondo, y que va a estimularla cada vez que yo tenga como una idea o un sentimiento que me sube como una octava o que me cambia mi rata vibratoria. Ese es el momento donde realmente voy a estar utilizando la pituitaria, que es el chakra del tercer ojo. Cuando nosotros tenemos profundos aprendizajes en nuestra vida, ¿sí? Cuando llega un momento donde tú dices, definitivamente yo ya no soy la misma persona, no soy la misma persona porque aprendí esto, entendí esto de esta situación. Mucha gente dice, por ejemplo, que los hijos son grandes maestros, porque tú ves el mundo de una manera y cuando tienes hijos ves el mundo de otra manera. El matrimonio también es uno de estos que te marca estas grandes escalas, ¿sí? Como antes del matrimonio, después del matrimonio. Bueno, ciertas personas en tu vida también, los padres, los hermanos, la vejez, como hay muchos momentos que cambian la forma en que tú ves tu vida. Entonces, ahí es cuando estamos activando al 100% la glándula pituitaria. Son escalas en tu evolución, en tu sabiduría, en tu manera de entender el mundo. ¿Ok? Para entenderlo podemos ponerlo como si fueras tú una empresa. Entonces, digamos, el CEO o digamos el jefe de la empresa, el presidente de la empresa sería la pituitaria, pero él no puede tomar decisiones solo. Él tiene una junta directiva que sería el hipotálamo, que es como todo esto amarillito acá, que dice, oiga, esto sí o esto no. Y los accionistas van a ser todas las otras glándulas endocrinas. Entonces, cada accionista va a poder decir, mire, yo quiero que hagamos esto, pero si la mayoría no están de acuerdo, no se puede hacer. La junta propone, y el CEO finalmente termina firmando. Entonces, esto es una cosa que funciona como en equipo, en grupo. Y tenemos acá también, esto es el cerebelo, la parte aquí de abajo, donde se van a generar todas las cosas subjetivas. También tenemos el bulbo raquídeo,
que es el que nos va a generar todas las acciones involuntarias. ¿Sí? Tenemos el sistema simpático y el parasimpático. Entonces vamos a hacer, en el bulbo raquídeo se van a almacenar todas las cosas que son involuntarias y también van a estar afectadas por el subconsciente. Y resulta que eso es como un 90% de todas las acciones que hacemos. Nosotros captamos muchísima información con los 5 sentidos, más de lo que nos podemos imaginar, de la cual nos acordamos solo de un 10%. Y de ese 10%, solo como un 5% es consciente, es organizada en mi cerebro de manera consciente, pero voy a almacenar un montón de información captada por mis 5 sentidos que queda ahí y no sé ni para qué, pero por alguna razón queda almacenada y que le voy a dar interpretación posterior. El tercer ojo, que es esta intuición, esta sabiduría, también va a controlar los cuerpos sutiles. ¿Qué significa que controla los cuerpos sutiles? Entonces nosotros habíamos hablado que nosotros somos seres interdimensionales, que tenemos un cuerpo físico, que no es un cuerpo sutil, que tenemos un cuerpo, digamos, mental, que es como todos los pensamientos que nos rodean, que ya empieza a ser un cuerpo sutil, y tenemos un cuerpo emocional, que también es un cuerpo sutil. Y de ahí para allá tenemos los cuerpos espirituales, que también se dividen en varios cuerpos. El cuerpo astral, bueno, son como 3 o 4 que también van a estar gobernados por la conciencia. O sea, uno no tiene experiencias astrales o experiencias divinas que no sean conscientes. Todas estas son conscientes. Obviamente, ser más sabio pues amplía tu inteligencia y todo este gran campo de experiencias subconscientes. Entonces, las experiencias subconscientes son para 2 cosas. Primero, surgen a la conciencia para que nosotros evolucionemos. Por algo se están almacenando allí. Y por eso hablábamos que incluso pueden venir de vidas pasadas. Están allí porque algo tengo que aprender de eso. O porque es una información que va a afectar mi vida o va a moldear el lente con el que yo miro la realidad. Tienen esos 2 propósitos. Entre esos 2 propósitos también se pueden catalogar como deseos o como temores. Yo almaceno muchas cosas, pero habrá cosas subconscientes que me van a generar como incomodidades, temores, miedos, o que me van a generar deseos, anhelos. ¿Y qué me dicta esto? La intuición. O sea, la intuición es lo que me va a permitir navegar en ese mar inconsciente. Porque es complejo. ¿Cómo hago yo para saber si esto me conviene o no me conviene? Simplemente me tengo que dejar guiar por mi intuición. ¿Cómo me siento? ¿Esto me hace sentir bien o esto no me hace sentir bien? Esa es la carta de navegación del subconsciente, no hay otra. Es tú, y tú te puedes sentir bien y tú puedes sentirte mal. Eso significa que esto sí es para ti y que esto no es para ti. No hay bueno ni hay malo, es simplemente cómo te sientes lo que te permite navegar en este subconsciente y determinar la realidad. Entonces la intuición te amplía esa realidad, te permite ver diferentes perspectivas. Y también, como les explicaba antes, les permitía vivir el hoy. Una persona sabia vive el hoy, no importa el mañana, no importa el ayer, hoy. Me centro en vivir, en disfrutar lo que sí puedo cambiar, lo que sí puedo alterar, en lo que sí puedo tomar decisiones. Entender estas cosas que les acabo de explicar, de pronto ahorita muy teórico, muy solamente mencionadas, es una ciencia que, por ejemplo, para los egipcios tomó como 3000 años en desarrollarse. A través de prácticas, a través de meditaciones, a través de cánticos o mantras. A través de todo esto es que nosotros vamos a poder hacer que trabajen en equipo la pituitaria, el hipotálamo y las otras glándulas. Y realmente esto no es como de aprendérselo, esto realmente es como de experimentarlo. Para los egipcios este funcionamiento ideal de desarrollar la intuición y desarrollar la sabiduría, de evolucionar como persona, se llamaba el ojo de Horus. Y había una escuela de misterios que te entrenaban en los misterios de Horus, que básicamente es esto. Es poner a funcionar la química de tu cuerpo, de tu cerebro, en pro de tu desarrollo personal.
Entonces, por ejemplo, acá vemos como el ojo y acá si ven cómo funciona. Básicamente esto realmente no es un ojo como tal, pero tiene esa forma, ¿sí? Todo lo que está allí, por ejemplo, este es el cuerpo calloso, lo que se representa la ceja, este es el tálamo, la glándula pineal acá, el hipotálamo acá, y aquí vamos a tener la pituitaria. Entonces, esto funcionando al tiempo, de manera consciente, es lo que nos va a abrir realmente el tercer ojo. Pero no es otra cosa distinta a desarrollar la intuición y la sabiduría. Una pregunta, Adri. ¿Qué es la Escuela de Misterios? Ok. Bueno, la Escuela de Misterios es una escuela que estaba destinada para enseñarle a la gente a ascender, ¿sí? A alcanzar el nirvana o alcanzar la iluminación. Pero en esas épocas, pues esto no era para todo el mundo. Esto era solamente para seres como, era como para los faraones, para la gente, o los high priests, los grandes sacerdotes, o sea, no era unas enseñanzas para todos, entonces era una enseñanza misteriosa, ¿sí? Por eso se llamaba la Escuela de Misterios. Esa Escuela de Misterios inició, digamos, un poco en Egipto, también estaba en Grecia, se fueron pasando conocimientos a través como de sectas secretas, porque pues esto no se podía hablar así como tan en público. De ahí salieron los esenos, que es esta rama del judaísmo que solo estaban pensando todo el tiempo en purificarse. Y de hecho de los esenos viene Jesús y muchos iluminados. Entonces es como, para Occidente, la Escuela de Misterios es las personas que deciden estudiar cómo ascender, ¿sí? Cómo transformar su cuerpo en luz, que es como lo que realmente el hombre al final, o sea, ¿por qué tenemos tantas encarnaciones y por qué tenemos que tener tantos aprendizajes y por qué repetimos las lecciones? Hasta que algún día entendamos eso y podamos volver a transformarnos en luz. Es como la siguiente etapa del desarrollo evolutivo. En Oriente también se llega a la luz, pero digamos que allá no se llamaba Escuela de Misterios porque la diferencia entre Oriente y Occidente es que en Occidente siempre se ha manejado como una doble moral, ¿sí? Entonces como que el cura predica pero no aplica. En cambio en Oriente es, tú no puedes hablar de esto si tú no lo haces. Es todo lo contrario. Acá estamos hablando de la doble moral, de que yo les digo de la teoría, pero se cae en la teoría. En cambio, en Oriente es la práctica y la práctica y la práctica. Entonces, para ellos no era misterio. Digamos que era como a la luz pública. ¿Quedó un poquito clara la explicación? Sí, sí. Ok. ¿Qué significa tener el tercer ojo abierto? Entonces, una persona que tiene el tercer ojo abierto tiene muchísima imaginación. Nosotros pensamos que las ideas son propias y resulta que eso no es así. Existe una cosa que se llama la red crística o la conciencia de unidad, que es como algo etérico que cubre el planeta. Y cuando una idea debe entrar a la humanidad para la evolución de la especie, no solamente entra en mi cabeza, sino que también entra en la cabeza de alguien en China, de alguien en Rusia, de alguien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el hombre quería ir a la luna o se sintió preparado para ir a la luna, pues fíjense que hubo muchos países en los que llegó la idea y cada uno pudo llegar a la luna de diferentes formas. Y esto ha sucedido con todos los grandes avances de la humanidad. Cuando llegó la idea del lenguaje, cuando llegó la idea de la agricultura, cuando llegó la idea de, ¿no? Todo esto funciona de esa manera. Es como si nosotros tuviéramos como una gran conciencia universal de donde bajamos las ideas. En algunas culturas es como si nos hablaran al oído, pues, los ángeles, pero realmente al abrir el tercer ojo, que es conectarte como más con esta conciencia del más allá, se te genera una imaginación muy grande. Vas a poder traer muchísimas más ideas y traer más ideas también te permite mejorar la toma de decisiones, porque vas a tener un campo muchísimo más amplio para resolver las cosas. Como dicen, por ejemplo, no sé, en la administración, think out of the box. Concebir estas ideas que no son las que todo el mundo toma, sino unas ideas completamente innovadoras.
es entrar en estas etapas de tener este tercer ojo, esta intuición desarrollado, te permite ver pues mucho más de los 5 sentidos. Vas a trascender tus sentidos. Entonces, por ejemplo, aquí les puse todas estas imágenes que son como mitad animal, mitad humano, que se han generado en todas las diferentes culturas. Si vamos una a una de las imágenes, vamos a ver acá que tenemos de todas las culturas. Por ejemplo, estos son los alebrijes, que son como las típicas artesanías mexicanas, pero resulta que esto lo vio un señor en un momento que tenía fiebre. Este señor entra en fiebre, pierde la conciencia y se conecta con otro mundo. Y empezó a ver estos animales que eran como mitológicos, por ejemplo el dragón que tenía como las patas de gallina, pero pues las alas de águila y el cuerpo de lagarto, etcétera, de colores neón. Y es muy curioso, pero cuando tú entras a estos otros estados de conciencia, sí, se ven esos, se ve así, se ve neón, se ve como las luces indescriptibles que, por ejemplo, en la Amazonía, inducidos con el yagé o algo así, pues se pueden ver también así. Son diferentes estados de conciencia y dentro de esos estados de conciencia es como un universo. Tú puedes entrar como a múltiples, los toltecas explicaban que tú puedes entrar como a múltiples habitaciones. Entonces estás en la habitación de los que ven los de colores, estás en la habitación donde te encuentras con tus ancestros, está la habitación donde te vas a encontrar con tus ángeles y tus guías espirituales, está la habitación donde vas a poder ver el futuro, está la habitación donde vas a entender todas esas cosas que no has entendido de tu vida y que te van a permitir sanar. O sea, es como multiuniversos cuando uno sale como de la conciencia y según lo que estés preparado para entender, vas a entrar en alguna de estas habitaciones. Pero todo esto es fuera de los sentidos. No es algo que estás viendo, no es algo que estás tocando, no es algo que estás oyendo. ¿Sí? Son experiencias de absoluta intuición. Y, por ejemplo, acá, bueno, estamos el Minotauro, que es de la cultura romana. Tenemos acá este, que es de la cultura de Tailandia, que es como mitad humano y acá como patas de gallina o de dragón. Tenemos a Ganesh, que es el dios de la India. Tenemos a las sirenas, que aparecieron pues por primera vez mencionadas por Homero de Grecia. Tenemos los ángeles. Tenemos a las experiencias de los animales de los indígenas americanos, que es súper interesante. Ellos dicen que cuando tú entras también en estos niveles de conciencia, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Entonces ellos entraban en este trance y decían, yo quiero experimentar cómo es la vida para un alce. Entonces se metían en la conciencia de un alce, qué significa ser un alce, por qué es importante para un alce conseguir el pasto, cómo luchan con el macho, o sea, y ven otra perspectiva completamente diferente de la vida. ¿Cómo ve la vida de un murciélago? Porque le gusta la noche, cómo son los sentidos de un murciélago, que no es con los ojos porque son medio ciegos, sino con este radar que emite sonidos para no estrellarse con las paredes, ni de las cuevas, ni nada. Entonces, ellos adquirían todo esto en estos estados de trance y cuando volvían a la realidad, conscientemente, podían emplear este conocimiento, esta sabiduría para la interpretación de esta realidad. Entonces, pues es demasiado enriquecedor estas experiencias. Por ejemplo, acá, este dios egipcio ayudaba a trascender el alma, ¿sí? Entonces, en el juicio final, este era el que te pesaba el corazón, y si tu corazón pesaba más que una pluma, no podías pasar al más allá. Tu corazón tenía que ser completamente ligero. Entonces, bueno, como muchos mitos y leyendas y cosas han bajado de alguna manera de estas experiencias que son más allá de los sentidos. ¿Y cuándo podemos tener estas experiencias? Pues hoy, no las podemos tener ayer ni en el futuro, ¿no? Es la necesidad de aprovechar el hoy, de disfrutar el hoy, de dejarte fluir con lo que está sucediendo, de entender que todo es perfecto hoy. Si esto me pasó hoy era porque lo que tenía que vivir, lo entienda o no, pero era lo que tenía que hacer. Y esto va a permitir que yo no juzgue la realidad, cuando yo entiendo que esto todo está bajo un orden divino, bajo una perfección, pues ya no voy a tratar de entender ni de juzgar, ni decir esto sí, esto no, ¿por qué? Pierdo esa resistencia. Y si soy muy disciplinado con mi tercer ojo, digamos, si lo tengo abierto, soy una persona que se enfoca en la disciplina, que tiene una meta, que tiene las ideas claras, entonces voy a trabajar para esto, voy para allá, tengo un camino claro.
logro separar los pensamientos, porque es que muchas veces la falta de disciplina es que llegan a ti pensamientos de, ay no, pero es que qué pereza, o no puedo, soy incapaz, es muy difícil, lo voy a hacer después. Todos estos pensamientos que me separan de mi meta es ese ego como que poniéndome resistencia. Muchas veces uno lograría perfecto las cosas que quieres si te lograras quitar la cabeza al lado, que es tu peor enemigo, ¿no? El que te está diciendo no puedo, no es el momento, después, etcétera. Tú no tienes las condiciones ideales para hacer esto. Si uno se pudiera quitar todo eso y uno simplemente fuera y lo hiciera como lo hacen los niños, pues no tendría ningún problema. Alcanzaría muchas de sus metas y de sus sueños. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos esas barreras. Entonces, cuando yo tengo el tercer ojo abierto, tengo la capacidad de saber cuáles son esos pensamientos que me sabotean y cuáles son los pensamientos que me ayudan a impulsarme como ser humano. Puedo hacer esa discreción, esa separación de los pensamientos. Cuando yo me enfoco solo en los pensamientos de las cosas que yo quiero hacer en mi vida, tomo la conciencia de que yo soy ese arquitecto de mi propia vida y dejo de perder energía innecesaria. ¿Qué es perder energía innecesaria? Cuando yo pongo mi atención en lo que yo no quiero. Entonces, no sé, me la paso hablando de la política, pero resulta que yo quiero la paz de Colombia. Pero pues eso no lo voy a solucionar, no. Es como que si tu atención se va a esas cosas, pues esa va a ser tu realidad. En cambio, si tú enfocas solo tu atención a lo que tú sí quieres, entonces, no sé, yo quiero la paz, yo quiero la paz, yo quiero la paz, tu realidad va a ser muy diferente. Y vas a poder concentrar tu energía en tu objetivo. Y el otro punto bien importante de tener el tercer ojo abierto es que no te domina tu ego. Todos vamos a tener ego siempre, porque eso es parte de la dualidad de esta realidad. Pero cuando mi ego me domina, que es cuando yo pongo mi bien personal por encima del bien de los demás o del bien colectivo, es justo allí cuando... Ahí, Lupi, me está acabando con el sofá. Es en el momento en que yo permito que mi ego domine. Y mientras mi ego esté dominando, nunca voy a poder tener abierta la intuición. Me voy a enfocar solo en lo que mi ego quiere ver. Quiero ver solo esto. Y mientras yo solo vea una fracción de la realidad, nunca voy a poder abrir mi intuición. Abrir mi intuición implica que yo vea la manera en que tú ves el mundo, la manera en que él ve el mundo y que yo tenga esa comprensión, esa sabiduría para tomar la mejor decisión, tipo el rey Salomón, ¿no? Entonces te escucho y ya entendiendo todo puedo llegar a tomar una decisión, nunca antes, no con lo que me parece a mí, porque lo que a mí me parece es del ego, es solo mi punto de vista. Por eso, pues digamos que el prana, que es esa energía que nos mantiene vivos y que nos da como este motor día a día, es como sean tus pensamientos, será tu energía. Es una frase de Buda. El prana es tu energía. Como sean tus pensamientos, va a ser tu energía. Cuando tengo mi tercer ojo cerrado, pues obviamente me domina el ego, me creo superior a las demás personas. Entonces, por eso les puse aquí este gatito chiquito, pero él se ve como un león, ¿no? Yo me creo, pero realmente no somos superiores a nadie. De hecho, me encantó una vez que entrevistaron a la hija de Sadhguru y le dijeron, bueno, ¿cuál es la mayor enseñanza que te ha dado tu papá? O sea, tu papá es una persona que va por el mundo transformando vidas. Nos imaginamos que tu vida, pues, debe ser muy iluminada. Entonces ella dijo, la mayor enseñanza que me dio mi papá es que nunca me debo sentir superior ni inferior a nadie. Primero es un engaño, ¿sí? Es como ahí estaría dominando el ego, para bien o para mal, o sea, siendo inferior o siendo superior. Y en el momento en el que lo haces, te sales de la conciencia de unidad. No estás reconociendo el Dios que hay en cada persona. Cuando nosotros decimos namaste, es como yo reconozco la divinidad que hay en ti porque sé que tú eres tan importante como soy yo en cumplir el propósito colectivo. Entonces, cuando yo me creo superior a alguien o inferior a alguien, estoy marcando una brecha, una división. Estoy poniendo más velos, más
capas a esa cebolla para definitivamente no ver la realidad como es. Cuando el chakra del tercer ojo está cerrado, yo tengo mala memoria, empiezo a no recordar las cosas, me da indisciplina, empiezan a triunfar en mí todos estos deseos como los excesos, ¿sí? Entonces, el exceso de intelectualidad, estas personas que se sienten súper arrogantes porque es que yo tengo máster, PhD, no sé qué, entonces nunca te voy a dar la razón. Entonces, ¿qué pasó? Ya se creyó superior, entonces ya esa persona se acaba de desconectar de su divinidad y de la divinidad que nos une. Lupi, todos los excesos, como por ejemplo, no sé, los pecados capitales. Entonces, la gula, la pereza, la lujuria, todas esas cosas son cosas que nos separan. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando una decisión consciente, racional de qué es lo mejor para mí, sino que me estoy dejando llevar por los placeres de la vida. Me estoy dejando llevar por los sentidos y los sentidos nos engañan. ¿Sí? En ese momento se me cierra mi tercer ojo. Entonces genera confusión, porque entonces yo pienso que estas cosas que me dan placer temporal van a ser los que me van a permitir ser feliz en la vida, pero realmente yo agoto el recurso, ¿sí? Entonces me pongo súper lujurioso y esto, y me doy cuenta que cada vez soy más vacío en vez de ser más lleno. Generan estados de confusión. Y empiezo a no confiar en mi intuición. Algo dentro de mí me dice esto, pero resulta que todo el mundo escoge lo otro, entonces yo me voy por el otro lado. A sabiendas de que me hace daño, pero empiezo a desconfiar de la intuición. ¿Será que sí? ¿Será que no? O sea, si eres una de las personas que te cuesta mucho trabajo tomar decisiones por ti misma, estamos teniendo un problema de apertura del tercer ojo. Y a nivel físico se va a manifestar un tercer ojo cerrado como dolor de cabeza y migrañas. Muchas veces los dolores de cabeza y las migrañas tienen que ver con que yo he atentado contra lo que yo realmente pienso o quien yo realmente soy. Mi voz me dice, hazlo de esta manera, yo actúo diferente o tengo pensamientos distintos, y esa confrontación de realidades, cuando pienso mucho en una cosa, porque no sé qué decisión tomar, porque no estoy escuchando mi intuición, porque si yo escucho mi intuición, la decisión se toma rápido. Es pérdida de energía, es choque de cosas, etcétera, que me van a generar estos dolores de cabeza y migrañas a largo plazo. Puedo tener problemas de visión, perdón, porque no puedo ver la realidad tal cual como es. Puedo sentir mareos, insomnio, no dormir bien, también es causa de tener el tercer ojo cerrado. Sinusitis aguda, todos esos dolorcitos por aquí, de las sienes. Esquizofrenia, ya es un nivel mucho más alto, pero cuando yo siento que el mundo, no sé, conspira contra mí, cuando yo siento que me van a asustar por la noche, veo fantasmas, tengo temores hacia la vida, a la oscuridad, etcétera, tengo cerrado este tercer ojo porque no estoy confiando como en la vida, en la intuición, todo esto. Y esto me va a hacer perder muchísima energía, va a estar bajito de energía. Entonces, eso es lo que significa tener cerrado el tercer ojo. Y muchos de esos miedos nos los hemos causado como nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que haya matado a otras personas, muchas de esas personas sufren o sienten persecución. Cuando una persona miente, sin ir tan allá, que no sea de muerte, nada, pero si tú has mentido y has mentido seguido, esa necesidad de defender, tener la razón, esa necesidad de defender esto, pues va a gastar mucha de tu energía y te va a crear confusión. Sucede a veces que a una persona que haya mentido ya no sabe cuál es la realidad, qué fue lo que sí pasó y qué fue lo que no pasó. Entonces todo esto nos cierra el tercer ojo. La idea de tener el tercer ojo abierto, ¿cómo lo logramos? Es a través del dominio de este ego. Y acá les voy a poner como las diferentes maneras o como las propuestas filosóficas y teológicas que hay para el dominio de este ego. Entonces, por ejemplo, para los budistas, dice, nunca te sientas ofendido, ¿sí?
Si alguien te dice o te hace algo, bueno, pues es allá él, pero como que no es contigo. Libérate de la necesidad de ganar, cuando uno quiere ganarse el punto a como de lugar. Libérate de la necesidad de tener la razón. Libérate de la necesidad de ser superior. Libérate de la necesidad de tener más. Entonces, estas 5 cosas te van a hacer abrir tu intuición, liberarte de ese ego que no te permite ver estas otras realidades. Para los toltecas es, sé impecable con tu palabra porque sabes que crea realidad. No tomes nada en forma personal, que es muy parecido a esto de no te sientas ofendido. ¿Sí? Como él lo dice, no sé por qué lo dice, pero yo estoy segura que yo soy de esta forma. No adivines ni supongas y haz siempre lo mejor que tú puedas, lo máximo. Acá puse este cuadrito en blanco que me pareció muy interesante porque cuando el hombre tiene mucho ego, por ejemplo nuestra cultura occidental ha tenido mucho ego durante toda la historia, entonces yo me creo superior a todas las criaturas, sin entender que cada uno de estos es una misión y que todos estamos conectados y que si falta este se va a ver afectado, este se va a ver afectado y yo voy a terminar afectado por todos. En cambio, si yo cambio el ego por el eco, que es el ecológico, el hombre no es superior a los demás, es parte de todo esto que existe por una razón. Entiendo que existe un orden perfecto y que yo soy parte de ese orden, pero no soy vital o el más importante, sino simplemente soy uno más. Aquí vamos a poner una frase de Buda que me ha gustado mucho, que se les he compartido ya varias veces, pero queda perfecto para el chakra del tercer ojo, y es que un hombre le dijo a Buda, yo quiero la felicidad, ¿sí? Ese estado de conciencia de ser feliz siempre. Se le dijo, ah, bueno, perfecto. Entonces primero retira el yo, porque el yo es el ego. Entonces, ¿qué te queda? Bueno, quiero felicidad. Ahora quita el quiero, porque el quiero es ese deseo. ¿Sí? No desees nada, simplemente vive el hoy. Entonces, si ya quitaste el yo, que es tu ego, y quitaste el quiero, que es esa necesidad de aferrarte a las cosas, bueno, ya, te quedó solamente la felicidad. Entonces, es simplemente eso, como, me parece muy chévere esa frase. Cuando nosotros abrimos el tercer ojo, entramos a una etapa de conciencia plena. Es una etapa que te permite visualizar con conciencia dónde te encuentras parado en el mundo, qué tienes que aprender, que nos equivocamos, te da una posición de humildad grande. Entonces Jesús dijo, ¿no? Como abandonando el ego, comienzan los milagros. ¿Por qué? Porque muchas veces él dijo, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando las personas hacen cosas en contra de esta ley universal del amor, se las están haciendo a sí mismas, no entienden como esta conciencia de unidad que es tan importante. Cuando yo dejo de lado mi ego y reconozco esa conciencia de unidad, pasan cosas que no nos podemos imaginar. Es como que entiendes esa conexión del todo con el todo y sentirlo es una cosa muy, muy, muy linda. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra práctica. ¿Qué horas son? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Les parece un tema difícil, complejo, fácil? Complejo, ¿no? Uno pensando, pero ahí Pero va. es el más lindo. Sí. O sea, es como muy, muy lindo, muy como ojalá, o sea, ojalá las personas, aunque sea, estudiaran solamente este chakra. Aunque sea solo este, sí, claro. Sí, miren, la idea de esta clase realmente es que esto no se quede en la teoría, porque para teoría ustedes se pueden leer el Corán, se pueden leer la Biblia, se pueden leer, pues hay libros hermosos, ¿cierto? Los 4 acuerdos. La idea es que nosotros realmente empecemos a ver el mundo de otra forma. Siéntanse conectados con todos. Por ejemplo, hoy yo, que mientras me hacían la curación del pie, yo veía a una persona que estaba como
le estaban haciendo unos exámenes y estaba sufriendo, una nena que le estaban sacando sangre y como que lloraba y todo. Y yo decía, o sea, si yo respiro tranquilidad, ella va a recibir de mí esa tranquilidad. Esa es mi intención y yo estoy conectada con ella. Y claro, la niña empezó a hacer su pataleta y todo, pero después al final estaba un poquito más tranquila. Yo no leí, pues no conozco a la mamá, no tengo ni idea, pero siéntanse conectados con todo lo que vean en todo momento. Y esto es poco a poco, o sea, es una cosa que no nos enseñaron, que no estamos habituados a hacer. Pero en la medida en que tú vayas ampliando esto, lo vamos a hacer. Hay una meditación también de Sadhguru buenísima, que él dice, hazla todas las mañanas, por 10 minutos, hay que repetir. Esto no es real, yo soy más que mi cuerpo. This is not real, I am beyond my body. Y lo repites por 10 minutos. Esto no es real, yo soy mucho más que mi cuerpo. Esto no es real, yo soy mucho más que mi cuerpo. Cuando uno repite, acuérdense que lo habíamos visto antes, cuando yo repito y repito y repito, reprogramo mi cerebro. Y cuando tú entiendes que lo que te esté pasando, por malo, pésimo o por maravilloso que sea, no es real, porque la vida es un ratito, sino que hay una cosa mucho más real que sí es eterna, etc. Tienes esa capacidad de decir, bueno, decido que me lo gozo en el hoy o decido que no lo acepto en el hoy. Porque tú tienes esa capacidad de ser como el águila que mira desde arriba, ¿sí? No estás metido en el problema, no estás metido en la cosa. Vamos a alejarnos y ver con conciencia, porque es una decisión. Todo lo que sea abrir el tercer ojo es consciente. Es yo decido ser feliz. Y yo sé que para ser feliz tengo que dejar de lado mi ego, mis apegos. Yo decido ser consciente. Entonces, todas las decisiones que yo tomo, las voy a tomar por conciencia. Entonces, a ver, tengo aquí, no sé, me acabo de encontrar $100,000. Conscientemente, ¿qué quiero? ¿Me vuelvo rico y me los quedo para mí? O digo, oiga, a alguien se le perdieron estos. Si a mí se me perdieran, me gustaría que me los entregaran. ¿Cuál es tu intención consciente detrás de todas las cosas que haces? Loquísimos. Tengo, no sé, la marihuana acá y yo sé que me hace daño, pero digo, bueno, y sé que me gusta, pero conscientemente decido no hacerlo, porque sé que me hace daño. Entonces estoy tomando una decisión por mi amor propio. Y todas las cosas, o sea, tengo esta persona que sé que me hace daño, pero igual le voy a seguir su juego. Entonces no, puedo tomar una decisión consciente. Entonces todos esos cambios que tú tomas conscientemente te generan esta escala que te sube este nivel de conciencia y esta evolución. Y toda esta evolución, acuérdense, eso es más allá de los sentidos. Que tú hagas es lo que sí va a ser real, es lo que sí te vas a llevar al final de tu vida. Eso sí va a quedar contigo. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la idea de esta clase, que no se quede como en la presentación, sino que de verdad, digamos, bueno, listo, voy a sentirme conectado con todos, voy a tratar de tomar estas decisiones por amor propio. A ver, ¿esto que voy a hacer me beneficia a mí y beneficia a los demás? ¿Sí o no? Y yo ya sabiendo, puedo generar esta realidad. Bueno, entonces las invito, si tienen una velita, a que hagamos esta meditación con la luz apagada y mirando la vela. Sería ideal.